Gracias por la invitación y es bueno compartir la palabra del Señor. Y abran su Biblia en 1 Pedro capítulo 2, desde el versículo 1 hasta el versículo 9. 1 Pedro capítulo 2. Esta epístola de Pedro es muy práctica, muy buena para los creyentes porque es desafío para cada uno de nosotros en todas las cosas que Dios nos pide que podamos hacer. Dice el versículo 1, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Acercaos a él, versículo 4, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: He aquí pongo en Sión la principal piedra de ángulo, escogida y preciosa. El que creyere en ella no será avergonzado. Para vosotros veis lo que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza de ángulo, piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Quería un poquito entrar antes de entrar bien de lleno en el tema. Pedro, a quien le escribe esta carta, si nosotros vemos en el capítulo 1, versículo 1, dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Pedro se dirige a los cristianos que vivían en las provincias romanas, que hemos leído recién ahí en el versículo 1, todas en la parte norte del Asia Menor. ¿Por qué quiero explicar un poquito esto? Para que podamos entender acerca de las piedras que hemos leído. Esta carta refleja una época de sufrimientos y pruebas. La iglesia, aparentemente, por lo que si podemos estudiar bien la carta de Pedro, no eran solamente judíos, sino eran más bien eran gentiles, o había un poquito de todos en la iglesia que había sufrido una gran persecución. Y si leemos el versículo 6, dice: por lo cual os alegráis, aunque por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos con diversas pruebas. Posiblemente las pruebas no habían terminado. La persecución, que no se sabe bien si fue Nerón o bien quién fue, había sido muy cruel para los creyentes y había sido destruidas sus casas y habían sido dispersos, como dice el versículo 1, expatriados y dispersados. Entonces, bajo esta idea tenemos que veamos lo que hemos leído. Si seguimos leyendo rápidamente, después, versículo 3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos,
para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Bueno, tiene que ver un poco con todo lo que a estos hermanos le había sucedido. Si bien se habían quedado sin nada, y si ellos tenían un hogar, tenían una casa donde todos queremos tener o todos tenemos, y se habían quedado sin nada. Y entonces Pedro le dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se podía decir a Dios en esta manera? Sí, se podía. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer o nacer de nuevo para una esperanza viva. Y no tenía nada que ver esa esperanza con lo que ellos habían perdido, sus casas, su hogar, que habían perdido todo, sino una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Qué grande que es la herencia que tenemos en el cielo. Qué grande que es. No se marchita, no se corrompe, no se contamina. ¿Y saben lo más grande que es? Que está reservada. Nosotros cuando nos podíamos ir de vacaciones, porque en este tiempo se ha hecho más difícil, por ahí con tiempo, o por ahí si podemos salir, hacemos una reserva, y bueno, nos metemos en internet, hacemos un depósito y pagamos parte de las vacaciones. Bueno, es así. Esa es la idea de la reserva. Está todo pagado. Dios, a través de Jesucristo, ya pagó y está reservado para nosotros una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, pero en los cielos. Y está el precio, Dios, o sea, Jesucristo pagó el precio de toda esa reserva. Después le sigue diciendo a estos mismos perseguidos y dispersos, entra en una parte de exhortación que empieza el versículo 13, dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, no vamos a detenernos en eso, y va diciendo cosas en todos los versículos muy importantes, muy interesantes, y el versículo 25 más la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio ha sido anunciada. Y entonces, en esta exhortación que termina en el versículo 3 del capítulo 2 que hemos leído, dice el versículo 1, sí que hemos leído, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. ¿Qué es desechar? Vieron que en la construcción, yo no soy albañil, ¿no? Pero los que están en la construcción hay cosas que van quedando como desechos. En la casa con nuestra esposa o los que cocinan va quedando desechos, ¿y a dónde van a parar? Se tiran, se meten en una bolsa y se tiran. ¿Qué es lo que tenemos que desechar? Toda malicia, todo engaño. No creo que en nosotros como hijos de Dios estas cosas estén, pero sí es bueno que veamos si hay algo de maldad en nosotros, si hay algo de engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Un detractor es alguien que maldice, que infama, que denigra. Entran un montón de cosas en este verbo detracciones. Todo eso ya tiene que estar en la bolsa de los residuos. No tiene que estar en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestra vida espiritual, no tiene que haber nada de esto. Y entonces, en esa condición dice que desear, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada. Y qué hermoso ejemplo, ¿no? Los que han sido padres y los que son a lo mejor padres de pequeños o lo van a hacer, van a ver que un niño cuando está recién nacido desea la leche. Y no es que dice, bueno, hoy no tomo, mañana, lo tomo mañana, no. 2 veces, 3 veces por día, no me acuerdo cuánto, pero el niño cuando tiene hambre desea esa leche y la toma. Y este ejemplo nos deja el Señor.
Y Pedro le estaba diciendo a estos hermanos, decía cómo, o sea, tomando este ejemplo, no que eran niños recién nacidos, sino como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada. ¿Mm? Si nosotros compramos hoy el sachet de leche, tienen un montón de cosas que le agregan o que le sacan, que no es la leche real como sacada de una vaca, ¿no? Pero sacan muchas propiedades y le agregan otras cosas. Bueno, la leche no adulterada de la palabra de Dios. Tenemos que tener cuidado con lo que leemos. Tenemos que tener cuidado cuando nos alimentamos lo que tomamos. Que no sea, que sea una leche espiritual, que sea la palabra de Dios real. Que no le mezclemos a lo que Dios nos enseña en su palabra otras cosas. Que no adulteremos la verdad de Dios para nuestras vidas. Porque para ella, dice el versículo 2, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Cómo está nuestro crecimiento espiritual? ¿Cómo es mi alimento? Lo digo por mí también, ¿no? Como un niño que hoy puedo pasar, hoy puedo decir, no, hoy no tengo ganas de leer la Biblia, no tengo ganas de estudiar un versículo, no tengo ganas de hacer el devocional. ¿Puede hacer un niño eso? Como niños tenemos todos los días la leche espiritual, el alimento que Dios nos quiere dar para que por ella crezcáis. Siempre estamos, toda la vida vamos a estar creciendo en lo espiritual. Nunca vamos a ser hasta llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuándo va a ser eso? Cuando estemos con Él. Así, y le dice, si es que habéis gustado la unidad del Señor. No era que, Pedro no era que dudaba de esto que ellos habían gustado. Él estaba afirmando, ustedes ya gustaron de la benignidad del Señor. Y pensar en esta palabra gustar. Es cuando nosotros comemos algo y nos gusta. ¿Mm? Y si ustedes ya gustaron de la benignidad del Señor, y nosotros como iglesia en este tiempo hemos gustado de toda la benignidad del Señor. Y más en este tiempo donde hemos sufrido como iglesia este encierro de hace un año, que hemos tenido reuniones presenciales o no, y que tenemos estos métodos ahora a través de Zoom o otras redes, hemos sufrido, pero hemos gustado, hemos apreciado el sabor de la benignidad de Dios. Hemos visto a cada día, a pesar de las dificultades, la benignidad del Señor. Y esto le pasaba a estos hermanos a que Pedro le dirigía esta carta. Entonces él dice, terminando con las mostraciones, con los consejos, la exhortación, empieza a hablar de una piedra viva. Dice, acercándoos a él, piedra viva. Él es nuestro Señor Jesucristo, una piedra viva. Yo me imagino, Pedro habrá visto cómo quedaron las casas de estos hermanos, cómo habían quedado los lugares donde ellos vivían, habían sido destruidos. Algunas casas seguramente se habían quemado todas, otras que eran de piedra habían quedado totalmente destruidas y las piedras desparramadas. Y entonces, tomando ese ejemplo de piedras, de casas destruidas, dice Pedro, Cristo
acercando el piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Y esto es una realidad. Este Jesús, que es nuestra vida viva, que nos ha dado vida, que como cantamos desde la cruz, desciende un manantial de sangre, esa es la piedra viva. Él nos dio vida y vida eterna. Esa vida eterna está en el Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y los hombres, la humanidad, hombres, mujeres y la sociedad en general, dice, ha desechado, ciertamente desechada por los hombres, más para Dios escogida y preciosa. Si nosotros le prestamos atención al versículo 1 del capítulo 2, decía algo práctico. Desechando. Y toda la humanidad que ha desechado la piedra viva, tienen en su corazón, en su vida, malicia, engaño, las cosas que nosotros desechamos. Dice hipocresía, envidias, detracciones. Todo aquel que ha rechazado, que ha desechado la piedra viva, tiene todo esto. Por eso, importante, dice, ciertamente desechada por los hombres, mas para Dios, escogida y preciosa. Dios que hizo todas las cosas, esa piedra viva que, si pensamos en piedras, en el Antiguo Testamento tenemos un montón de ejemplos, dice escogida y preciosa. Y yo pienso en Jesús, piedra viva, que Dios lo escogió, fue escogido como el Cordero de Dios para quitar el pecado de nosotros. ¿Escogido entre quién? ¿Había alguien que podía competir con él? No. Ni siquiera los ángeles, ni nada creado, ni ninguna otra cosa que estuviera a la par del Señor. Entonces Dios escogió a su Hijo. Y no solo que escogió a su Hijo, sino que es de gran precio, dice, escogida y preciosa. Esta palabra de gran precio, preciosa, si veíamos, no lo leímos, pero Pedro les decía a los expatriados, a los perseguidos, vuestra fe es mucho más preciosa que el oro. Se puede comparar con el oro, pero es mucho más preciosa que el oro. Porque el oro, aunque se prueba con fuego y aunque perecedero, esta piedra no perece. Nuestra fe basada, como le decía Pedro en el capítulo 1, creo que versículo 6, esta fe de ustedes, esta fe que nosotros tenemos, es mucho más preciosa que el oro. Y aunque el oro se prueba con fuego y es perecedero, el fuego de las pruebas que ellos estaban pasando es para probar su fe. Y ese precio, para Dios, no, dice escogido y precioso, nadie lo pudo pagar. Es más que el oro, no se puede comparar con nada. Entonces dice el versículo 5, vosotros también como piedras vivas. Vosotros también como piedras vivas. Si Cristo es nuestro Salvador, nosotros somos como, no somos piedras, somos como piedras vivas. Aquí me gusta, si nosotros somos piedras vivas, ¿qué podemos hacer? Piedras que caminan. Nosotros podemos caminar. Dios nos dio vida. No somos como las piedras que Pedro veía desparramadas en aquel lugar. Somos piedras vivas. Y si nosotros tenemos vida, ¿qué tenemos que hacer? Versículo 4. Acercándoos a Él. Acercarnos a Dios. Como piedras vivas, tenemos que acercarnos a Él. Y esto requiere de una actitud. Yo
como un niño recién nacido, ya soy grande y si quiero no tomo la leche espiritual, y si quiero no me acerco a Dios. Pero dice, vosotros también, nosotros tenemos que tomar ese ejemplo. También, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Y aquí yo veo la iglesia. La iglesia es una casa, un edificio hecho por el Señor. La piedra angular, la piedra viva es el Señor. Nosotros como piedras vivas nos vamos acercando y vamos formando la iglesia. Y una piedra acá, otra por aquí y otra arriba, y así se va formando el cuerpo de Cristo, la iglesia como casa espiritual, casa espiritual. Por eso mi vida personal, mi casa espiritual personal, no como iglesia, sino como yo solo, ¿cómo está espiritualmente? ¿Cómo estamos con ese deseo, como un niño recién nacido? ¿Cómo nos acercamos diariamente a esta piedra viva, escogida y preciosa? Dice, sed edificados como casa espiritual. Sed edificados entre todos. No es personal. Entre todos edificamos esta casa que es la iglesia del Señor. Y da otro ejemplo, sacerdocio santo. Qué privilegio ser sacerdotes y santos. Todos nosotros somos sacerdotes. Ustedes saben, en la antigüedad los sacerdotes estaban permanentemente en la presencia de Dios. Si bien el que entraba al lugar santísimo era el sumo sacerdote, que es Jesús, para nuestras vidas, el gran sumo sacerdote, nosotros tenemos un gran privilegio como sacerdotes, estar en la presencia de Dios, estar ante Él. Por eso dice en Hebreos 4:16, acercándoos a Él sin miedo, confiadamente, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Antes no se podía hacer esto. Antes los sacerdotes tenían temor de llegar por si había pecado. Nosotros pues confiadamente podemos acercarnos. Tenemos este gran privilegio de ser sacerdocio santo. Y fíjense para qué, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo podemos hacer todo esto y sin Él nada somos. Y por medio de Jesucristo, nuestro Salvador, el que murió en la cruz por nuestros pecados, podemos ofrecer sacrificios a Dios espirituales aceptables a Dios por medio. ¿Y cuáles son los sacrificios? ¿Qué es un sacrificio? Yo pensaba en esta palabra y no me quiero extender mucho. ¿Qué es un sacrificio? Algo que me cuesta. Yo debo sacrificar para poder cumplir lo del alimento espiritual. Debo sacrificar a lo mejor un tiempo en vez de ver el partido o en vez de... Yo le tengo que ofrecer a Dios un sacrificio. Tengo que sacrificar, tengo que saber sacrificar cosas espirituales para lograr un edificio espiritual acorde al Señor. Y presentar, como hacíamos recién, están en condiciones de presentar nuestra alabanza, nuestra adoración. Cuando nos juntamos en la cena del Señor y estamos delante del pan y del vino, los símbolos de su cuerpo y de su sangre, a Dios le encanta eso. Que nosotros sacrificamos el domingo, en vez de ir a la cancha, en vez de hacer un montón de cosas, guardamos ese día para adorar al Señor, aceptable delante de Dios. Por eso, qué bueno es pensar si mis sacrificios
espirituales son aceptables delante de Dios. Sin duda que lo son. Por lo cual contiene la Escritura, dice, siguiendo con el pasaje, he aquí, dice, pongo en Sion la principal piedra de ángulo, piedra escogida y preciosa. Eso es lo que explicábamos recién, pero Dios la puso. He aquí pongo en Sion. Dios puso, y eso está, no lo vamos a leer, pero si quieren está en Isaías 28, 16, pero sí me gustaría leer un versículo que está Efesios 2.20. Si ustedes me quieren acompañar a Efesios 2.20, podemos leer acerca de esta piedra que Dios puso. No la puso el hombre. Dice Efesios 2.20, edificados, está hablando Pablo acerca de la edificación de la iglesia en los últimos versículos del capítulo 2, el versículo 20, dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y otro versículo más, en 1 Corintios capítulo 3, versículo 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. La piedra de ángulo escogida y preciosa. He aquí, pongo en Sion la principal piedra de ángulo escogida y preciosa. Eso lo puso Dios. Él la escogió y el precio es impagable. Solamente tenemos que creer que Jesucristo es la principal piedra de ángulo, la que todo el mundo rechaza, la que todo el mundo desecha, pero nosotros, dice Pedro a estos hermanos, pero vosotros, pues los que creéis, versículo 7, Él es precioso. Y al final del versículo 6 dice, y el que cree en ella no será avergonzado. El que cree en ella no será avergonzado. Creer en la piedra que Dios puso es Jesucristo. Veíamos recién que es Jesucristo mismo, y nadie puede poner otra piedra, nadie. Y si pensamos en las religiones, han puesto otras piedras, pero no sirven. Han puesto, los musulmanes tienen su piedra. La iglesia popular tiene un nombre, que cuando muere pone nombre y que puede ser de distintas naciones. Esa única piedra que toda la humanidad desecha es Jesucristo, que Dios la puso para que vos creas, para que yo he creído edifique sobre esa piedra fundamental, cimiento estable. Dice, el que creyere en ella no será avergonzado. Primera Juan, aquí nomás cerquita, 2:28. Dice Juan, y ahora hijitos, permaneced en él, para que el mundo se manifieste, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Tengamos confianza. Cuando estamos en Cristo, toda nuestra confianza está en él y no vamos a ser avergonzados. Cuando el Señor venga, como decimos, que Él va a volver, nos va a llevar. Nuestra confianza está en Él porque Él es la piedra fundamental, la piedra viva, escogida por Dios y preciosa. Y dice, para vosotros los que creéis es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza de ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Tenemos dos tipos de personas, los que creen, pero le habla a esta iglesia y Dios nos está hablando a nosotros los que creemos,
que no vamos a ser avergonzados. Al contrario, vamos a ser llevados por Él. Y estamos firmes en esta piedra y nos acercamos cada día a la piedra que es el Señor. Y nos alimentamos de Él. Pero para los que no creen, dice, es piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Aquellos que no creen lo que Dios dice y desobedecen. ¿Cuál es la desobediencia? No recibir a Cristo. No creer que son pecadores por cuanto todos pecaron, dice Dios, y están destituidos de la gloria de Dios. Todos somos pecadores. Pero dice más, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esto tenemos que entender, esto tenemos que obedecer. Cristo murió por nosotros, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y Dios mostró su gran amor en la cruz. Y Dios muestra a través de muchas cosas su gran amor. ¿Para dónde estás mirando? ¿Para dónde miramos cuando Dios nos muestra en su palabra cosas que tenemos que corregir o de arrepentirnos? Dios muestra y yo tengo que ver. Yo tengo que oír, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y los que no creen esto, tropiezan con esto. Y dice que caminan en tinieblas. Y es lógico, el que camina en tinieblas de noche va a tropezar. ¿Por qué? Porque no hay luz, porque en sus vidas no tienen luz. Tropiezan con lo que Dios dice, tropiezan porque Dios dice que hay que desechar la malicia, el engaño, la hipocresía, envidia. No se puede desechar que sí nomás. Lo podemos desechar cuando recibimos a Cristo, cuando Él es nuestra piedra viva, sin duda que lo vamos a desechar. Y Pablo, en Colosenses, Pablo decía, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y lo terrenal son todas estas cosas. ¿Y cómo lo hacemos morir? No es fácil hacer morir algo. Les doy un ejemplo. Yo tenemos 2 jaulas. Y en una jaula tenemos un león y en la otra un gato. Entonces, yo te hago un desafío. ¿En cuál jaula te metes? Metete en una jaula y mata al animal que está ahí. Matar o hacer morir no es lo mismo, pero el final es el mismo. Entonces yo me meto a la jaula del gato y como soy más grande que él, lo agarro y a lo mejor a bolsazos, después de un rato lo maté. Listo, murió el gato. ¿Qué hago con el león? ¿Me voy a meter en la jaula del león? No. Dios dice, hacelo morir. ¿Y cómo se hace esto? No dándole de comer. Dejalo al león ahí y miralo, pero no le des agua ni comida. Haced morir lo terrenal. No alimentemos las cosas que tenemos que desechar, hacerlas morir. El final es el mismo, pero lleva más tiempo. Lleva más tiempo. Por eso no te desesperes si hay cosas que en esto de desechar todavía están. Lleva tiempo hacerlas morir. Tal vez le diste agua, le diste un granito de comida. Hacerlo morir. Lleva tiempo. Y dice que los desobedientes, en el versículo 8, siendo desobedientes a lo cual fueron también destinados, que no creen en Jesús. ¿Y cuál es el destino? Hay 2 destinos. Vida eterna en Jesucristo y muerte eterna sin Él. El destino son 2, el cielo y el infierno. Desobediencia, no creer. Cristo es desobedecer a Dios. Que Dios muestra su amor en la muerte de su Hijo. Dios lo muestra para que yo lo vea y lo reciba. Si soy desobediente, el destino es uno, y si soy obediente, el destino es otro. El destino ya está. Cuando yo salgo y voy por la ruta y dice 500 kilómetros para llegar a Córdoba,
Cuando sigo, cuando dice 60 estoy llegando, cuando dice 0 llegué. Así es el destino. Cuando el fin de tu vida recibiste a Cristo, el destino es el infierno porque vos decidiste así, porque nunca creíste, porque sos de los que no creen. Pero dice el versículo 9, y ya vamos terminando, más vosotros sois linaje escogido. Y acá hay 4 títulos espectaculares que podríamos hacer una reunión con cada título, solamente los voy a nombrar, porque vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido de Dios. Eso somos. ¿Saben lo que significa ser un pueblo adquirido por Dios? ¿Y cuál fue el precio? Sangre de Jesucristo, escogida y preciosa, que no se puede comprar ni comparar, ni siquiera con el oro, que es el metal más codiciado del mundo. Pero ¿para qué tenemos todas estas virtudes, todas estas cualidades, todo esto que somos? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. De las tinieblas y luz. Otra vez 2 ejemplos. Para que anunciéis las virtudes. Qué bueno es esto. Y a veces nos cuesta anunciar. A veces depende también de cuán cerca estoy del Señor, depende de cómo me he alimentado. Por eso es importantísimo el devocional diario. Que sea bueno, que no sea adulterado, que sea la palabra de Dios, con buenos comentarios, o si no, indagá vos, buscá palabras difíciles en la concordancia y armá tu propio devocional. Es más difícil, pero eso es lo que Dios quiere, eso es andar en luz, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Qué lindo que es pensar en el día que el Señor me llamó, el día que el Señor me llamó. Y mis padres me pusieron un nombre, Hugo, y el Señor me llamó con ese nombre. Y vos tenés un nombre con el que Dios utilizó para llamarte, para que seas su hijo, y te va a llamar para llevarte a su esencia. Nos llamó a su luz admirable. Terminamos con 1 Juan 7. Lo busco para... Dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, ¿qué tenemos? Comunión unos con otros. Piedras vivas, edificándonos unos con otros. Tenemos comunión unos con otros. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y cuando recibimos a Cristo, ¿no pecamos más? No. Seguimos pecando. Seguimos. Pero no voluntariamente o no como algo que no hemos desechado, sino que pecamos, por ahí mentimos, por ahí tenemos malos pensamientos, pero ¿qué tenemos que hacer? Si tenemos comunión, estamos todos juntos, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es algo automático. Por eso dice el versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Tenemos pecados. Pero dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuáles son las maldades? Las que leíamos en el versículo
1 del capítulo 2. Las cosas que debemos desechar. El Señor nos limpia. El Señor nos hizo un pueblo suyo. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó. El texto que leíamos. Para que anunciéis las virtudes, último versículo, de aquel que nos llamó de las tinieblas su luz admirable. Amén. Dios bendiga su palabra en nuestras vidas. Amén.